No puede ser, susurró Elías con la voz quebrada. Cayó de rodillas frente al cajón abierto. Entre sus manos temblorosas sostenía una fotografía, amarillenta en los bordes pero nítida en su contenido. 2 adolescentes abrazados, riendo con despreocupación. Uno era él, el otro, Martín. Su mejor amigo, su hermano del alma, el mismo que llevaba más de 10 años muerto. Una muerte por la que Elías nunca dejó de culparse. Y entonces la puerta del fondo se abrió con un golpe seco. Una voz firme cruzó la tienda. ¿Qué haces aquí? ¿Estás robando? Porque esa foto estaba justo ahí. ¿Qué tenía que ver con esa tienda? Quédate para saberlo. Lo que viene puede remover heridas que ni sabías que llevabas dentro. Madrid, Lavapiés. El barrio dormía bajo un cielo negro sin luna, pero las luces anaranjadas de los faroles se resistían a apagarse del todo. Las calles estaban tranquilas, con apenas algún coche lejano cruzando la calzada, y el eco de un televisor encendido colándose por alguna ventana entreabierta. Era una noche de esas en las que parece que nada va a pasar, hasta que pasa algo que lo cambia todo. Elías Martínez tenía 31 años, pero el mundo le había caído encima tan pronto, tan de golpe, que a veces parecía cargar con 50. Alto, delgado, con el pecho hundido y la espalda algo curvada, como si nunca hubiera aprendido a caminar erguido desde que salió del reformatorio. La ropa que llevaba, vaqueros raídos, una sudadera oscura con el cuello deshilachado y unas zapatillas sin cordones, no era la de un indigente, pero sí la de alguien que lleva demasiado tiempo sin un hogar. El pelo, negro y áspero, le caía sin forma sobre la frente, y la barba desordenada le tapaba parte del rostro, pero eran los ojos lo que más marcaba. Grandes, oscuros y al mismo tiempo secos, como si ya se hubieran agotado de llorar años atrás. Había una cicatriz fina en la ceja izquierda, recuerdo de una pelea antigua que nunca quiso contar. A Elías no lo mirabas, lo leías como un cuerpo lleno de notas al margen. No había dormido en 2 noches, y el zumbido en su cabeza ya no era solo por el cansancio, era por el vacío, por la ansiedad de estar siempre al margen, por el asco de robar sin querer ser un ladrón. La mercería estaba ahí, en la esquina, como si le hubiera salido al paso, vieja pero cuidada, con el escaparate cubierto por una cortina de tela estampada que dejaba adivinar bobinas, cintas, botones. Se notaba que alguien la quería, se notaba que no era un negocio muerto, pero la persiana no cerraba bien. Elías no pensó, se dejó llevar, se coló sin hacer ruido, no buscaba una caja fuerte ni joyas, buscaba algo fácil, unos billetes sueltos, un monedero olvidado, cualquier cosa que le comprara un bocadillo y un colchón para pasar la noche sin mirar el techo de un albergue. No esperaba encontrar una fotografía, y mucho menos una fotografía en la que salía él. En el cajón, debajo de unos hilos enredados, encontró la imagen que lo había derrumbado de rodillas. Era él, con 17 años, con los ojos llenos de vida y el mundo por delante, y a su lado, Martín, sonriendo, abrazándole por los hombros como si nada malo pudiera tocarles nunca. Y entonces se encendió la luz. Laura Santos apareció desde el fondo del local. Llevaba un abrigo de lana claro sobre un vestido sencillo. El cabello, castaño con reflejos grises naturales, lo llevaba suelto, largo hasta los hombros, sin teñir, sin esconder el paso del tiempo, pero tampoco rindiéndose a él. Tenía 62 años y un rostro bellísimo de líneas marcadas, de quien ha amado mucho y ha perdido más. Ojos almendrados, de un marrón cálido pero ahora tensos, alerta. En las manos, un bolso que había olvidado al cerrar. Se detuvo en seco al ver la figura de Elías arrodillada junto al mostrador. Su sombra se proyectaba grande sobre el suelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, firme, aunque la voz no le salió tan alta como esperaba. «¿Estás robando?». Elías levantó la vista. No podía ni sostener la mirada. Seguía con la fotografía en la mano. Temblaba. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no había palabras. Laura entrecerró los ojos, dando un paso más cerca. No lo reconoció de inmediato, pero algo en su cara le sonaba. Una expresión, una curva en la ceja izquierda, la forma en que bajaba la cabeza como quien ha sido regañado muchas veces de niño. «Tú»,
dijo y se quedó suspendida, buscando un nombre que no llegaba. ¿Esa cara? Miró la foto, volvió a mirarle a él y entonces, con un hilo de voz, preguntó: ¿Eres tú? ¿El que está con mi hijo en esa foto? Susurró entonces como si tuviera miedo de la respuesta. Elías asintió, apenas, tragó saliva y con una voz que no parecía suya, dijo: «Yo estuve la noche en que murió». La frase flotó como una puñalada en el aire. Laura retrocedió un paso. La sangre pareció retirarse de su rostro. Durante un segundo pensó que iba a desmayarse. Su corazón se disparó, no por miedo, sino por lo imposible de la coincidencia. El chico de la foto, el chico que había salido con Martín tantas veces, aquel nombre que se borró con los años, pero que ahora amenazaba con volver desde el fondo de un abismo. Elías. No lo habría recordado de nombre, pero sí de rostro, porque ese rostro estaba enmarcado en el cajón, porque ese rostro se parecía al de un muchacho que su hijo amaba como un hermano. Lo miró. Él seguía ahí, quieto, sin defenderse, sin moverse siquiera. Laura dio un paso atrás. Se llevó la mano al pecho como si el aire se hubiera vuelto más denso. No dijo nada, no supo qué decir. Se limitó a quedarse allí, de pie, respirando hondo, mirándole como quien mira una grieta que no sabe si está por abrirse o por cerrarse. Porque si Elías estaba allí, quizá no todo había muerto aquella noche. Durante unos segundos no pasó nada. Solo el silencio denso del local, interrumpido por el zumbido lejano de un fluorescente y los latidos agitados de Elías, que retumbaban en su pecho como si alguien los estuviera golpeando desde dentro. Él seguía de rodillas, con la foto en la mano. Laura no se movía. No gritó, no corrió, no pidió ayuda. Solo lo miraba, paralizada, como si no supiera en qué tiempo estaba. Elías pensó que era cuestión de segundos, que sacaría el móvil, que llamaría a la policía y que alguien le pondría fin a todo, no por lo del robo, por lo otro, por lo de siempre. Lo merecía, no lo dudaba. Pero entonces Laura dio un paso al frente. Se agachó lentamente como quien teme lo que está a punto de tocar. Recogió la fotografía que él había dejado caer sin darse cuenta. Sus dedos recorrieron los bordes gastados con una delicadeza casi devocional. «Ese día», dijo sin mirarlo aún, «fue la última vez que Martín sonrió así». Elías levantó un poco la cabeza, pero no dijo nada. Laura seguía sin levantar la vista, solo hablaba hacia el suelo, como si se confesara con la madera. A veces la sacó del cajón, solo para verle la cara un rato, pero nunca la sacó del todo, como si al mirarla completa doliera más, como si pudiera romperse. Entonces sí, lo miró. Sus ojos ya no estaban furiosos, estaban abiertos, rotos, como ventanas tras una tormenta. ¿Qué pasó esa noche? Elías tragó saliva, abrió los labios, pero no pudo. El aire le quemaba dentro. Laura suspiró, no de resignación, sino de años acumulados en el pecho. «No digas que estuviste allí si no vas a decir la verdad». Y sin más, dio media vuelta y caminó hacia el fondo de la tienda. Elías se quedó quieto, se incorporó con torpeza, dio unos pasos hacia la puerta, ya había decidido irse, sin peleas, sin excusas. Pero cuando apoyó la mano sobre el tirador, la escuchó decir: «¿Tienes dónde dormir?». Él no respondió. Laura no esperó confirmación. El cuarto del fondo tiene un sofá. No es cómodo, pero supongo que mejor que el suelo. Si vas a hablar algún día, empieza por quedarte. Elías se quedó, no por miedo y tampoco por gratitud, al menos no todavía. Se quedó porque, por primera vez en años, nadie lo echaba del todo, y eso, en su mundo, ya era casi lo mismo que ser aceptado. Los días siguientes pasaron entre agujas, silencios y miradas que hablaban más de lo que se decía. Laura no le preguntó nada, ni por Martín, ni por el pasado, ni por él, pero tampoco le dio la espalda. Lo trataba con la frialdad justa para no encariñarse y con la compasión mínima para que no se fuera.
Elías dormía en el cuarto del fondo, sobre un sofá tapizado en pana verde, envuelto en una manta áspera que olía a alcanfor. A veces se despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, con la imagen de Martín clavada en la nuca. Y entonces salía al taller, se sentaba frente a una caja de hilos y solo los miraba, como si cada color fuera un recuerdo que aún no sabía cómo desatar. Por las mañanas se ofrecía a barrer, mover cajas, reorganizar estanterías, pasar el trapo por los cristales del escaparate. Era su forma de no sentirse un intruso, de ganarse el aire que respiraba allí dentro. Al principio, Laura no respondía ni con palabras, solo con gestos, como un café dejado sobre el mostrador. A veces cruzaban miradas largas como ecos de una conversación que todavía no sabían tener. Una tarde, mientras clasificaban botones en una caja metálica, rojos con rojos, nácar con nácar, Laura rompió el silencio sin previo aviso. ¿Sabes coser? Elías negó con la cabeza, sin alzar la vista. No. Ella siguió ordenando sin mirarlo, como si lo que importara fuera el ritmo de sus dedos, no la respuesta. Aprende. El orden ayuda. Elías no respondió, pero esa noche se quedó más rato en el taller. Tocó las tijeras como si fueran sagradas, enhebró un hilo, lo volvió a cortar. Una, otra vez. Al día siguiente volvió a intentarlo. Y al otro. Pasaron semanas, y entre puntadas torpes y costuras fallidas, Elías fue volviendo a la vida. Laura lo notaba en cosas pequeñas, en cómo doblaba la manta por la mañana, en cómo empezaba a tararear bajito cuando limpiaba, en cómo sus manos temblaban menos. Al principio ella no decía mucho, pero poco a poco comenzó a corregirle la dirección del hilo, a mostrarle cómo rematar bien un borde, a explicarle la diferencia entre un pespunte y una puntada escondida. Lo hacía sin ternura evidente, pero con paciencia. A veces solo le decía, «Eso está flojo», o «Te has saltado medio centímetro», y luego se iba. Pero otras se sentaba a su lado, le quitaba la aguja con delicadeza y se lo mostraba paso a paso. Una tarde, mientras ella cerraba la persiana, lo observó desde el fondo. Él estaba cosiendo el borde de una cortina con una concentración infantil. Y pensó, tiene miedo de romper lo que ya está roto, pero quiere aprender. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. La rutina había tejido entre ellos una tregua sutil. No era confianza, ni perdón, ni siquiera una verdadera amistad, pero era algo parecido al silencio de una habitación después de una tormenta, un espacio donde se podía respirar sin miedo. Laura había dejado de cerrar del todo la puerta del fondo. Elías, por las noches, empezaba a dormir sin sobresaltos, sin ese peso invisible que le oprimía el pecho cada vez que cerraba los ojos. Pero hay verdades que no pueden quedarse encerradas para siempre. Un día que no había clientes en la tienda, mientras se llenaba del vapor de la plancha, Laura doblaba cintas de raso sobre una tabla de madera. Elías, sentado al otro lado, clasificaba hilos de colores con la concentración meticulosa de quien necesita poner orden fuera porque no sabe cómo hacerlo por dentro. Nadie hablaba, el ambiente era sereno, casi reparador, hasta que él rompió el silencio. «Fue por mi culpa», dijo sin levantar la cabeza. Laura detuvo la plancha. El zumbido del vapor siguió unos segundos más. Luego murió también. ¿El qué? Lo de Martín. Su muerte, respondió Elías con un hilo de voz. Ella no dijo nada, solo se quedó quieta, de pie, esperando que él siguiera. Elías inspiró despacio, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Esa madrugada de hace 14 años, volvíamos a casa, riéndonos de no sé qué tontería. Habíamos estado en casa de un amigo. Se pasó la mano por la frente. No la tenía húmeda, pero el gesto era de alguien que recordaba un calor pegajoso, un sudor de miedo antiguo. En la esquina había un grupo, 5 o 6. Estaban apoyados en una pared. Fumaban. Uno de ellos nos miró y soltó una frase, algo como «¿Qué miráis, payasos?».
No respondimos, no hicimos nada, solo seguimos andando. Martín me cogió del brazo y aceleramos el paso. Queríamos pasar de largo. Se interrumpió, la garganta se le cerraba, era como si su cuerpo intentara impedirle revivirlo. No nos dejaron, nos siguieron. Uno de ellos me empujó por la espalda, otro agarró a Martín del cuello. En segundos nos tiraron al suelo. No era una pelea, era una paliza. Patadas, golpes. Uno sacó una navaja, otro una barra metálica. Nos llovieron por todas partes. Martín gritaba, yo también, pero nadie salió. Nadie los detuvo. Laura tenía las manos agarradas al borde de la tabla de planchar. Apretaba tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Me dieron en las costillas, en la espalda, en la cara. Me cubrí como pude, y no sé cómo, en medio de todo eso, conseguí arrastrarme. Me escurrí entre ellos, me levanté tambaleando y salí corriendo. Crucé la calle y me escondí detrás de una esquina. Solo fueron unos segundos, 30, quizá menos. No pensé, me encogí, temblaba, solo quería que parara. Se frotó los ojos, pero no lloraba. Las lágrimas no querían salir. Cuando el ruido bajó, cuando ya no oía golpes, volví. Me asomé y lo vi. Su voz bajó aún más. Era casi un susurro. No quería decirlo, pero necesitaba hacerlo. Uno de ellos lo tenía en el suelo, y el otro le clavó la navaja. 3 veces, en el pecho. Luego salieron corriendo. Martín estaba solo. Laura lo escuchaba sin pestañear, pero sus ojos brillaban. Corrí hacia él, lo agarré, le pedí que aguantara. Le dije que ya estaba, que habían huido. Pero él ya no estaba. Silencio. Un silencio que se instaló como una sombra entre los dos. Elías bajó la mirada y dejó que el remolino por fin lo tragara. Murió por mi culpa, repitió. Si no me hubiera ido, si hubiera aguantado, si hubiera hecho algo, cualquier cosa, si me hubiera quedado a su lado, si en vez de esconderme como un crío me hubiera levantado y, no sé, empujado, gritado, peleado, la voz se le quebró. No estaría muerto, pero no, lo dejé, porque fui un cobarde. Laura apretó los labios, cerró los ojos, y al volver a abrirlos, algo en su cara había cambiado. Ya no era solo dolor, era rabia, era la impotencia de quien ha perdido algo que nunca debió perder. «Vete», dijo entonces en voz baja. «Laura, vete», repitió esta vez con la voz quebrada. «No puedo mirarte, no puedo escucharte ahora, no después de esto. Tú estabas allí, lo dejaste solo, ahora tú estás aquí y yo me quedé con la nada». Él bajó la cabeza, no intentó defenderse, no buscó consuelo, solo caminó hacia su abrigo, lo recogió del perchero y cruzó la tienda sin hacer ruido. Cuando abrió la puerta, el sonido de la ciudad volvió a entrar, suave, tibio. Pero justo cuando pisó la acera, empezó a llover. Elías se fue sin mirar atrás, y Laura se quedó en la tienda como si el tiempo se hubiera congelado. La plancha aún soltaba un poco de vapor, las cintas de raso estaban dobladas a la mitad, pero nada se movía, nada sonaba. Solo su pecho subía y bajaba como si le costara volver a respirar. Aquella confesión no la había preparado y sin embargo la dejó sin aliento. Pasaron 2 días, 2 días de silencio y tormenta, de revivir cada frase, cada imagen, cada mirada, de intentar borrar lo que ya estaba escrito. Al 3er día, Laura tomó una decisión. Fue a buscar a Justo Ramírez, el policía que había llevado el caso. Ahora estaba jubilado, vivía en un piso antiguo de la calle Atocha, con las paredes llenas de cuadros torcidos y una radio que siempre sonaba baja, como si temiera molestar al pasado. «Pensé que no me ibas a volver a buscar nunca», dijo él al verla en la puerta. «No tenía fuerzas», respondió Laura, «y quizá no quería saber la verdad completa». Justo asintió despacio. Le ofreció un café que ella no aceptó. Se sentaron frente a frente en una mesa de madera rayada por los años. «¿Te acuerdas del chico que iba con Martín aquella noche?», preguntó ella. «Claro que me acuerdo. Elías Martínez. Salió todo en el informe.
Fue él quien llamó a la policía desde una cabina. Dijo que les habían atacado, que no reconocía a nadie. Tenía costillas rotas, una brecha en la ceja, estaba destrozado. Laura lo miró con atención. Él dice que se escondió, que huyó, que dejó a Martín solo. Justo se removió en la silla. Apagó la radio. No fue así, o al menos no como él lo recuerda. Elías logró escapar unos segundos y volvió. Eso está en el atestado. Volvió y encontró a tu hijo en el suelo, sangrando. Llamó desde una cabina, se quedó hasta que llegó la ambulancia. No huyó. Laura tomó aire y continuó. Él cree que si se hubiera quedado, Martín estaría vivo. Y yo creo que si se hubiera quedado, ahora tendríamos 2 muertos en vez de 1, dijo el policía con firmeza. La frase cayó como un peso sobre la mesa, y Laura sintió que algo encajaba por fin. No porque llevara años esperándolo, sino porque desde que Elías volvió, todo en su interior se había revuelto. Y esa certeza, seca, sencilla, irrebatible, no curaba la herida, pero al menos le quitaba la venda sucia que ella misma había vuelto a poner. Fue una emboscada, Laura, no una pelea. Nadie sobrevive a eso por valentía, añadió justo. Esos chicos iban armados, eran muchos, ni tú ni yo ni nadie podría haber hecho nada. Elías fue una víctima más, no un culpable. Simplemente sobrevivió. Laura cerró los ojos, respiró hondo y supo lo que tenía que hacer. Elías estaba en el albergue municipal del Distrito Centro. Llevaba 2 noches durmiendo allí. No hablaba con nadie, no comía apenas. Solo miraba al suelo, como si buscara algo entre las baldosas rotas. Algo que le permitiera entender cómo seguir adelante cuando ya no se tiene nada. Cuando Laura apareció por la puerta, él pensó que era una alucinación, pero no, era ella, con el abrigo de lana claro, con el pelo suelto, con los ojos llenos de algo nuevo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Él asintió, sin palabras. Se sentaron en una de las mesas del comedor. Había ruido a su alrededor, platos, voces, pasos, pero entre ellos solo había silencio y verdad. Laura le sostuvo la mirada y habló. Te eché porque tenía rabia, no por lo que me contaste, sino por todo lo que removió en mí. Yo ya había cerrado ese capítulo. Los culpables eran aquellos chicos, los que le quitaron la vida a mi hijo. Así lo acepté, así aprendí a vivir. Bajó la mirada por un instante, luego volvió a alzarla. Pero cuando volviste tú, cuando te vi con esa foto en las manos, el dolor volvió a abrirse, como si todo pasara otra vez, como si lo que creía superado no lo estuviera en absoluto. Se le quebró un poco la voz, pero continuó. Al explicarme tu versión, mi rabia estuvo de acuerdo en encontrarte culpable, porque eras el único que seguía vivo, porque estabas allí, porque tenías cara, cuerpo, ojos, porque podía gritarte lo que nunca pude gritarle a nadie. Elías no decía nada, no se atrevía ni a tragar saliva. Fui a ver al policía que llevó el caso, continuó ella. Me contó lo que ocurrió, me dijo que volviste, que fuiste tú quien llamó, que te quedaste con Martín hasta el final, que no huiste, y también que, si no hubieras conseguido alejarte, tú habrías caído con él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, eran de algo más profundo, reconocimiento. No era tu culpa, Elías, no lo fue nunca. Los culpables son esos chicos y tú no podrías haber hecho nada. No fuiste un cobarde. Tienes que dejar de creer que su vida estuvo en tu mano y la soltaste. No fue así, y si continúas te vas a morir por dentro. Y yo ya perdí un hijo. No quiero perder también a quien lo quiso como un hermano. Él bajó la cabeza, le temblaban las manos, pero no dijo nada. Solo cerró los ojos y entonces, esta vez sí, lloró. No por miedo, no por vergüenza. Lloró de alivio. Laura alargó la mano y le tocó los nudillos. No dijo nada más. Y en ese gesto, leve y firme, empezó algo que ni la culpa ni el tiempo pudieron enterrar. Una segunda oportunidad. Un mes después, la mercería Hilos de Vida tiene un nuevo cartel pintado a mano. Dentro, Elías coloca botones en cajas nuevas,
lo hace despacio, sin apuro, como quien ya no necesita distraerse de sí mismo. Laura cose en el mostrador una cortina de lino blanco. Lleva las gafas puestas, el pelo recogido en un moño mal hecho y una sonrisa apenas dibujada. Una clienta entra. Es una señora del barrio, de las que vienen desde hace años. Mira a Elías, parpadea, lo reconoce vagamente. ¿Tú trabajas aquí ahora? Elías asiente. Estoy empezando. La mujer asiente también, con una sonrisa cordial, y se lleva una cinta de encaje. Al salir, Laura observa el breve intercambio. Esta vez sí habla. ¿Te das cuenta? Antes te miraban como a un desconocido. Ahora te preguntan si trabajas aquí. Él sonríe ligeramente. Luego, mientras ordena las bobinas, pregunta: «Bueno, maestra, ¿qué opinas de mi habilidad con la aguja y el hilo?» Laura deja la aguja sobre el mostrador. Lo mira directamente. «Te falta pulso, te sobra hilo, pero vas por buen camino. Además, ya sabes distinguir un pespunte de un sobrehilado. Eso es más de lo que logran muchos». Él ríe bajito. Por primera vez, su risa no suena culpable. Al fondo del local, sobre una pequeña estantería de madera clara, está la fotografía. Ya no se esconde en un cajón. Ahora está enmarcada, apoyada junto a una vela pequeña y un dedal antiguo, visible, en paz. Cada vez que Elías la mira, no se encoge, no se culpa, se queda quieto, la sostiene con los ojos y respira. ¿Te has sentido alguna vez cobarde por no haber hecho más? Cuéntanos cómo lo viviste o cómo aprendiste. Comparte esta historia con alguien que necesite reconciliarse con su historia. A veces solo hace falta una puerta abierta.